El primer ponente va a ser el profesor Juan Soler Vizcaíno, de la Universidad de Granada, en concreto del Departamento de Matemática Aplicada, y nos va a hablar sobre matemáticas y biología. El futuro ha comenzado. Juan, cuando quieras. Vale. Bueno, pues como veis el título es un poquito diferente, pero es un poco, como veis, un homenaje al grupo este de música de los años 80, Radio Futura. El futuro ya está aquí. Y lo único que quería expresar con este título es algo que flota en el ambiente y que probablemente nosotros no sepamos discernir, si no será la siguiente generación la que lo decida, y es que la relación o la interacción entre la matemática y la biología probablemente va a ser la gran apuesta o la gran clave del siglo XXI en ciencia, ¿vale? En realidad a mí no me hubiera gustado poner este título, que es políticamente correcto, me hubiera gustado poner otro título, y el otro título lo he puesto aquí abajo, que es este: ¿sirven las matemáticas para algo, además de para fastidiar a nuestros alumnos en el nivel que sea, de la ESO, del BUP o de la universidad? Y hablar de para qué sirven las matemáticas es un poco el objetivo de esta pequeña charla. Claro, en 10 minutos decir qué sirve de la matemática, para qué sirve la matemática, podríamos hacer mucha filosofía o mucha historia de la ciencia e intentar encajar en cada momento la matemática, qué es lo que ha venido significando en cada uno de los grandes hitos de la ciencia. Esa sería una opción, pero yo lo que he intentado hacer es todo lo contrario, buscar un tema muy de actualidad, muy de relevancia social, y a través de este tema de actualidad, de investigación, os voy a poner algunos resultados muy recientes, intentar ver lo que para mí es el papel de la matemática dentro del contexto de la ciencia. Y en particular, mi concepto de la ciencia es un concepto multidisciplinar. En este caso, con la biología, vamos a ver que vamos a estar muy cercana a la biología del desarrollo, a la genética, a la ecología, a la matemática, a la física, a la modelización, a la estadística, en cierto modo también, a la probabilidad y a otras muchas ciencias. ¿Y cuál sería el papel de la matemática en este contexto multidisciplinar, este contexto de esfuerzo colectivo que requiere la ciencia de hoy? Entonces, el problema de relevancia social, pues claro, el cáncer. Aquí tenéis una rata de laboratorio a la cual se le ha inoculado un tumor, y después de un tratamiento con una droga, esa droga se llama ciclopamina, pues resulta que milagrosamente el tumor le desaparece completamente, ¿vale? ¿Dónde está el milagro, entre comillas, de este proceso? En el milagro está en intentar entender bien qué es la comunicación celular. La comunicación celular, esto lo podéis encontrar en cualquier libro. Como vamos a ver, al final esto es falso. Esto aparece en los libros de texto, pero justamente lo que avanzamos es que esto es un esquema demasiado naif y lo que pasa son cosas un poco distintas, ¿no? Pero lo que pasa básicamente es que hay una serie de moléculas, que son proteínas, que están por aquí. Bueno, con este no se ve regular, quizás con este se vea mejor, sí. Una serie de moléculas, proteínas que andan por aquí en la matriz extracelular, fuera de la que se van moviendo, ya veremos cómo se mueven. Hay unos receptores en la membrana de la célula, reciben esa señal se internaliza. Aquí hay una caja negra. Esta caja negra es lo más importante, porque esa caja negra de activadores o represores de la señal es lo que hace que se forme un patrón, y ese patrón, cuando al final la señal ha llegado aquí al final, se ha modificado de alguna forma, y esa señal hace que se active un gen, ¿vale? En el caso del cáncer que hemos visto antes, este ciclo, que se llama una vía de señalización, ¿vale?, es la vía de señalización de una proteína que se llama Sonic. Esto no os preocupéis, no vamos a meternos mucho en esto. Una vía de señalización que se llama Sonic en homenaje al famoso dibujo animado, que se descubrió y parece que alguien le debió de ver algún parecido cuando lo vio en el microscopio. No lo sé, yo no lo he visto, pero vale. Bueno, sí lo he visto, pero no le he visto ese parecido. Y el gen que se activa, el gen responsable de esta vía de señalización, se llama GLI. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que cuando hay un tumor, este gen o la actividad de este gen, conforme aumenta la actividad de este gen, aumenta la propagación del tumor.
O sea, está directamente correlacionado. ¿Qué es lo que hace la droga que hemos visto antes? Pues lo que hace la droga que hemos visto antes es bloquear la absorción de esta proteína. Por tanto, al bloquear la absorción de la proteína, lo que hace es que no se activa este gen y no se activa no hay actividad de ese GLI y, vale, pues el tumor desaparece. Eso es básicamente entender un poco lo que está pasando en la comunicación celular. Esta vía de señalización es importante no solo en el crecimiento, en la propagación de tumores, como hemos visto aquí, cuando no está regulada, que es lo que pasa en este esquema de gráfico, sino también esta vía de señalización interviene en el desarrollo. En particular, ahora mismo vosotros estáis produciendo cantidad, en una cierta parte de vuestro intestino, cantidad de Sonic, ¿vale? Y se está distribuyendo esta señal a lo largo de nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí tenéis en el desarrollo de, esto es un huevo de un ave, en el desarrollo de esta, la madre le deja una bolsita, esto es un huevo, a ver si doy con la tecla de cuál tengo que darle, con este. Este es el huevo, las células que están aquí son células madre indiferenciadas, la madre le da una bolsita, esta bolsita que hay aquí, que la hemos señalado con una cierta fluorescencia, y en un momento dado esta bolsita se abre, y este, que es de Sonic, del mismo morfogen, se abre, y estas células de aquí reciben la información. Reciben la información y conforme van recibiendo la información se convierten en distintos tipos de neuronas, ¿vale? Comienza el proceso de diferenciación celular. Bien, es muy importante que veamos que aquí hay un frente de propagación. Es decir, que cuando esta bolsita se abre, no se entera todo el tubo, todas las células que están aquí en el huevo, de que la señal se ha abierto, sino que hay un tiempo donde ese frente va modificándose y va extendiéndose. Este tipo de vía de señalización no solo se da en vertebrados, que era un huevo, o en nosotros que hemos dicho antes, sino se da en un animal, que es una maravilla de animal, que es la mosca de la fruta. ¿Y por qué es una maravilla de animal? Porque podemos hacer experimentos in vivo dentro de este animal, podemos medir todo, absolutamente todo, ¿vale? Y la mosca está viva, no está ni el pollo, que está todavía en estado tal, ni a nosotros, donde es muy difícil hacer todavía ese tipo de experimentos en vertebrados. Aquí vais a ver, esto verde que hay aquí son hechos, el equivalente en mosca se llama simplemente hechos, está fluorescente, los huequecitos que hay ahí son células, ¿vale? Fijaros, estos son las células productoras de hechos y estas son las células receptoras. Esta es el ala de una mosca, está creciendo, ¿vale? El ala de la mosca está creciendo hacia acá. Y entonces fijaros cómo se ve perfectamente ahí las moleculitas que van creciendo y se van absorbiendo por el otro lado. ¿De acuerdo? Bien, eso se puede medir, se puede realmente, ahora vais a ver algún ejemplo. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Cómo se puede modelar para tener un buen conocimiento de lo que está pasando y realmente, fijaros que cada una de esas ratas que hay ahí que hemos visto en el laboratorio cuesta varias decenas de miles de euros, ¿vale? Y con un experimento, con un número pequeño de experimentos no se consigue nada. Entonces, ¿cómo la matemática o cómo el modelado matemático podía intentar ayudar a la comprensión de este fenómeno? Bien, esto empieza, la idea de la modelización de esto, aquí tenéis un esquema nuevamente naif del Sonic, la recepción de la señal, la internalización y el GLI, que es al final el código genético que se activa. Bueno, fijaros que aquí este es un problema muy complejo. Hay muchas escalas espaciales, muchas escalas temporales. Cuando le llega la señal y la célula y activa el código han pasado varias horas. Aquí esto viaja por lo menos 10 o 12 como mínimo, 10 o 12 puede viajar 10 o 12 células, longitudes de células, mientras que este viaje por aquí es muy cortito. Es decir, que hay muchas escalas temporales, espaciales, pasan muchas cosas y modelar esto no es fácil. ¿Quién empezó a modelar esto? Empezó a modelar esto Turing. A Turing lo conocéis, en particular, aunque sea por los ordenadores de Apple, porque la famosa manzana se supone que es la famosa manzana es la manzana en la que él mordió antes de supuestamente suicidarse en la cárcel, ¿vale? También se conoce mucho en ciencia de la computación. Bueno, lo que Turing propone es lo siguiente. Esto se mueve por aquí de forma aleatoria,
con probabilidad, si estamos, me giraron el plano, probabilidad 1/4 de irme para allá, 1/4 de irme para allá, de irme para atrás o de irme para la derecha, ¿vale? Probabilidad aleatoria. Y lo que pasa aquí dentro es simplemente la ley de acción de masa entre moléculas. Tengo una molécula, otra molécula, se juntan, una ley de acción de masa y ahí pasa algo. Bueno, eso está bien determinado. Entonces, esta es la propuesta que hace Turing, que la hizo en los años 50, ¿vale? Y la idea es acoplar una ecuación, digamos, estocástica, aleatoria, para el movimiento por aquí, más una ecuación para la internalización. Bien, ¿qué se puede esperar entonces de las matemáticas? De las matemáticas se podría esperar, en mi opinión, que el modelo sea predictivo. La palabra clave, en mi opinión, es predicción. Que yo, con el modelo que yo pueda originar de aquí, sea capaz de predecir algo que pueda ayudar al biólogo o al médico en el lugar donde, con la persona con la que estemos trabajando, a intentar buscar algo que no se conozca, ¿vale? Y que podamos buscar por ese camino. Pero capacidad predictiva es distinto a capacidad mimética. Y capacidad mimética es muy fácil con estos modelos de reacción-difusión que hemos visto antes, de reproducir. Aquí tenéis, estos son modelos matemáticos de concha, a la derecha tenéis el modelo matemático de la concha, aquí del ojo de un pez, a la derecha, y la realidad. Fijaros que se parece bastante. Es decir, yo puedo hacer una fotografía, una instantánea matemática de lo que está pasando ahí, de ese patrón que está ocurriendo. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿y qué? ¿Qué me puede predecir esto? ¿Hacia dónde voy? ¿Vale? Y la respuesta es que probablemente estos modelos tienen muy poca capacidad predictiva, mucha capacidad mimética, pero poca capacidad predictiva. ¿Cómo podemos ganar por ahí? Bien, fijaros, la idea, ¿cuáles son los inconvenientes? Vamos a analizarlo. Los inconvenientes, este es el modelo aleatorio que he dicho del movimiento. Fijaros que si yo lanzo ahí una partícula que se puede mover para la derecha, para la izquierda, de forma aleatoria 1/4, al final aparece una cosa que es sugerente, que si alguno habéis visto por ahí una imagen de una proteína, eso se parece a una proteína. Pero ¿y qué? ¿Se parece y qué? ¿Vale? La pregunta es ¿y qué? Si hacemos esto con muchas partículas, lo que tenemos, lo que bien estudiamos en el bachillerato, aquello de la gaussiana, ¿vale? Tengo una distribución gaussiana. La distribución gaussiana tiene muchos inconvenientes. Vamos a ver dos de ellos para modelar esto. El primero es que si yo hago aquí cualquier pequeña cosa, se va a enterar todo el lugar donde yo esté de lo que estoy haciendo. Y la segunda son estas pequeñas colas que son muy largas, ¿vale? Y que de alguna forma yo digo, bueno, pues como son cortitas la corto y no pasa nada, ¿vale? Pues lo que ocurre es que no, la realidad biológica nos dice, primero, que las partículas viajan a velocidad finita, no puede enterarse rápidamente todo el mundo de lo que está pasando. Y segundo, que estas colas son muy importantes y no las puedo cortar. Hay un experimento muy interesante del grupo de Briscoe en Londres que dice que yo cojo una célula en cultivo, le doy dando este sonic en unas cantidades ínfimas, pero muy prolongadas en el tiempo, y se activa el código genético. Luego, las cantidades mínimas que me predice por aquí son muy relevantes, no puedo despreciarlas, ¿vale? Tengo que reevaluar las bases del modelo de Turing y la voy a reevaluar utilizando un concepto matemático muy de actualidad que se llama el transporte óptimo de masa. ¿En qué consiste el transporte óptimo de masa? El transporte óptimo de masa no es ni más ni menos que las cosas no se mueven de forma aleatoria. Y si en el cuerpo nuestro se mueve algo de forma aleatoria, apaga y vámonos. No lo creo. Las cosas, cuando tienen que moverse de un lugar a otro, optimizan algo, un coste. Si yo a los de las primeros de la fila los pongo aquí, los doy una vuelta y les digo, volver a vuestro sitio. Cada uno coge donde la distancia más corta o lo que sea. Pago un coste, que puede ser el de la distancia más corta, una cierta energía, lo que sea. Bien, si aplicamos esta serie de ideas del transporte óptimo mediante un coste mínimo, lo que ocurre es que tenemos esta gráfica. Esta gráfica representa, son reales para la evolución en el huevo que hemos visto antes, y este es el frente de SHH. Si lo miramos desde esta perspectiva, esta sería el huevo, ¿vale? Y fijaros que se parece bastante a la curva que teníamos del frente. Y este es el modelo que consiste con el modelo de Turing. Directamente se entera todo el tubo neural de que aquí se ha abierto la bolsa, aquí se ha abierto la bolsa de SHH, mientras que aquí es paulatino y va creciendo. Bien, esto se puede medir en la mosca, se puede medir
realmente, se pueden hacer experimentos, se puede medir ese frente, se puede realmente hacer. Y lo que realmente ocurre es que hay unos patrones reales que aquí se ven bien diferenciados, que son esa caja negra que he dicho antes, que hace que el código genético se active de forma adecuada. Mientras que en el otro modelo, aquí no hay ningún patrón que uno pueda ver. ¿Vale? Bien. ¿Qué hemos predecido? Hemos dicho, lo importante es la predicción. ¿Qué se ha predecido en este modelo? Bueno, la comunicación celular se parece mucho más a una red de autopistas. A una red de autopistas que es real, que hay unos filamentos reales, esto es la mosca, estos son células en cultivo, donde se pueden ver perfectamente y medir la velocidad y cómo van esas partículas moviéndose, donde hay bifurcaciones, de unas se comunican con otras, ¿vale? O sea, no es el modelo este que aparece en los libros y no funciona así, ¿de acuerdo? Y, bueno, este es el modelo matemático que está basado en ecuaciones diferenciales, ecuaciones derivadas parciales, etcétera, que no me voy a meter. La parte anterior es fuera de la célula, esto es lo que pasa dentro de la célula, ¿vale? Un lío, ¿verdad? Vale. Si nos vamos, y lo que es importante, y aquí voy a acabar, ya hemos hecho una predicción de lo que está pasando. Vamos más allá, porque nuestro objetivo sigue siendo el cáncer. Si hacemos, esta es la mosca, el ala de la mosca, estas son las células productoras, las células receptoras. Hacemos un zoom de esta parte y nos vamos aquí, vemos los filamentos reales, vemos que las moléculas son grandes, son macromoléculas, dentro de esas moléculas hay mucha información que se está transportando, ¿vale? Y no solo hay una sola molécula de Sony, sino hay muchas moléculas de Sony y de otro tipo que todas están colaborando hacia un objetivo común. Y entonces estamos pasando del movimiento individual a un movimiento colectivo. Y cuando uno describe un movimiento individual y pasa a la descripción de un movimiento colectivo, ¿las leyes son las mismas? Esa sería una pregunta y la respuesta es no. Y ahora, ¿cómo se están rigiendo esas macromoléculas en relación con esos filamentos y cómo se está moviendo todo eso? Pues todavía no lo sabemos y lo que estamos intentando ahora es aprender de otros mecanismos, y este es el último vídeo y con esto acabo, de otros mecanismos vivos donde uno puede ver cómo se cambia del movimiento colectivo al movimiento individual, intentar aprender qué es lo que está pasando e intentar transferir ciertas estructuras de lo que está pasando aquí a lo que va a pasar en este tipo de agregados de moléculas, ¿vale? Entonces, se ve regular, pero veis, si yo esto lo hubiera pintado de verde y hubiera dicho que esto es el Sonic, a lo mejor lo hubiera extraído, pero esto es una bandada de pájaros, de estorninos. Ahora, aparte de la belleza, se ve regular, pero en fin, aparte de la belleza del movimiento, que aquí se ve un poco a trompicones, ahora vais a ver, por ejemplo, que a esta bandada lo va a atacar un halcón. Y el halcón, la bandada se defiende colectivamente y el halcón se va sin ninguna presa. ¿Vale? Como tengo casi que cortar, no os voy a poner el vídeo, luego daré la esta. Bueno, ahí veis qué hemos aprendido del análisis de esto y termino. Una cosa muy curiosa que tiene que ver con lo anterior. A ver si soy capaz de... Ahora. Esta. Ahí había varios miles de aves. ¿Cómo se mueven colectivamente todas esas aves? Bueno, pues lo que se ha descubierto es que esas aves, o lo que hemos descubierto es que esas aves no se mueven con un movimiento, todas no saben lo que están pasándole todas. Se mueven en grupos de 7 amigos como en las redes sociales, grupos dinámicos de 7, y exactamente 7 en los estorninos, en otras especies no lo sé. En estorninos, 7 a 7, y esa dinámica de 7, de unos con otros de coordinación, hace el movimiento colectivo. Fijaros que esto tiene algo que ver, si alguien quiere verlo, con la macromolécula, la conexión y cómo todo va hacia un cierto objetivo común, un cierto comportamiento emergente. Algo así como el que, y con esto termino, la matemática, la biología y algunas otras ciencias tendrían que ir. Un movimiento colectivo hacia algo que es la evolución de la ciencia. Bueno, esto es todo. Perdonad por el tiempo, creo que me he pasado un poquito.